La historia de Álvaro Méndez no termina aquí. Al igual que él, todos enfrentamos decisiones difíciles en la vida, decisiones que pueden cambiarlo todo. Algunas veces, la verdad puede ser una carga insoportable, pero también es la única forma de liberarnos del peso de las mentiras. ¿Hasta dónde llegarías tú para luchar por lo que es justo? Si te ha impactado esta historia, si te has preguntado hasta qué punto eres capaz de tomar decisiones que cambien tu vida, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Álvaro? ¿Hubieras tomado el mismo camino? ¿O habrías sucumbido a la tentación de Damián? Cuéntanos desde dónde estás viendo el video y no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Activa las notificaciones para estar al tanto de lo que está por venir. La verdad tiene un precio, y a veces, ese precio es más alto de lo que creemos. Pero en este juego, solo los valientes logran ver la luz al final del túnel. Imagina que te enfrentas a una decisión que cambiará tu vida para siempre. Una propuesta irresistible, un trato en las sombras, pero con un precio altísimo. ¿Aceptarías? ¿Venderías tu alma por dinero, poder y seguridad, aunque eso signifique cruzar una línea sin retorno? Hoy, te contaré la historia de Álvaro Méndez, un joven camarero atrapado en un juego peligroso donde la verdad y la mentira se entrelazan. Una historia de traición, de decisiones difíciles, y de lo que realmente significa pagar el precio de la verdad. Pero más allá de todo esto, quiero que pienses, ¿hasta dónde llegarías tú si fueras Álvaro? ¿Serías capaz de arriesgarlo todo para desmantelar a un imperio de mentiras? Quédate con nosotros porque esta historia tiene giros inesperados, decisiones inesperadas y consecuencias que cambiarán todo para siempre. El reloj marcaba las 21:30 cuando Álvaro Méndez terminó otro turno agotador en el restaurante La Luna, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Mientras limpiaba la barra con un trapo zurrado, sus ojos observaban el resplandor tenue sobre los platos y copas brillantes. El lugar estaba lleno, como siempre, con los clientes sentados en sus mesas de forma imponente, sus rostros mostrando una mezcla de arrogancia y desinterés. Álvaro siempre se sintió como un espectador, parte de un escenario donde su vida era solo un fondo discreto. No pertenecía a ese mundo de lujo, pero estaba allí, día tras día, luchando para mantener las apariencias y asegurarse de sobrevivir. Tenía 28 años, moreno, de ojos castaños y cabello corto, siempre impecablemente vestido con su uniforme, que lo hacía pasar desapercibido, sin que los demás lo notaran. Sabía que los clientes lo veían como un simple servidor, alguien que no merecía más que una sonrisa fría, o en el peor de los casos, una mirada desdeñosa. Pero él no era un hombre sin sueños. Álvaro soñaba con una vida diferente. Soñaba con un futuro donde no estuviera atrapado en un trabajo agotador y con deudas que lo asfixiaban mes tras mes. Su gran deseo era escapar de esa rutina sofocante y alcanzar algo más grande, algo que le diera sentido a su existencia. Pero hasta ahora, su vida se limitaba a un ciclo interminable de trabajo, despertándose temprano para servir a los demás y haciendo lo suficiente para pagar las cuentas. Esa noche, sin embargo, algo parecía diferente. El restaurante estaba más lleno de lo habitual, y el ambiente se sentía tenso, como si algo estuviera a punto de suceder. Álvaro, distraído por sus propios pensamientos, no se dio cuenta de que su jefe lo llamaba. «¡Álvaro!», gritó Carlos, el jefe de los camareros con tono autoritario. «Tienes una mesa especial. La del fondo, el hombre de traje. Siempre pide por ti. Ve ahora». Álvaro tragó saliva y asintió. No era la primera vez que ese cliente misterioso lo llamaba, y por más que intentara evitarlo, siempre sentía una extraña tensión cuando estaba cerca de él. Damián Salazar era un hombre alto, de cabello negro perfectamente peinado, siempre impecable en su traje de grife. Parecía ser el tipo de persona que no temía hacer lo necesario para alcanzar sus objetivos, y lo más desconcertante era que, a pesar de su poder y riqueza, se interesaba en un simple camarero como Álvaro. Álvaro se acercó a la mesa, y como siempre, Damián lo saludó con una sonrisa enigmática. Estaba sentado solo, su presencia imponente contrastando con la calma del ambiente alrededor. El restaurante estaba lleno de murmullos, pero Damián parecía aislado, como si fuera la única persona en ese espacio. «Álvaro, como siempre, un placer verte»,
dijo Damián con su voz suave y controlada, pero con una fuerza que hacía que sus palabras se sintieran pesadas. Álvaro respondió con una sonrisa tensa. Aún no entendía qué quería Damián de él, pero sentía que algo estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Buenas noches, señor Salazar. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Damián lo miró fijamente, y por un instante, Álvaro sintió como si algo más estuviera sucediendo, como si Damián lo estuviera evaluando, buscando algo más que un simple camarero. Hoy te veo diferente, Álvaro, dijo Damián sin perder la mirada. Siento que tienes algo más, algo que deseas. ¿No es cierto? Algo que está esperando, pero que no sabes cómo alcanzar. Álvaro se quedó paralizado por un momento. Las palabras de Damián eran desconcertantes y no sabía cómo responder. ¿Cómo podía saber que él quería algo más? ¿Cómo podía saber que su vida no se limitaba a servir mesas? Comenzó, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Cómo explicaba que no se sentía satisfecho con su vida, que anhelaba algo diferente? Damián parecía leer sus pensamientos. Damián sonrió levemente, como si hubiera esperado esa reacción. Tú y yo no somos tan diferentes, dijo con un tono misterioso. Ambos buscamos algo, y sé exactamente lo que necesitas para alcanzar lo que deseas. Pero, como siempre, todo gran deseo tiene un precio, Álvaro. ¿Qué estarías dispuesto a dar para conseguir lo que tanto deseas? Álvaro no sabía qué responder. Las palabras de Damián lo habían desconcertado. ¿Qué quería realmente de él? ¿Por qué se interesaba tanto en un simple camarero? Damián lo observó fijamente, como si estuviera esperando una respuesta, pero no dijo nada más. La conversación parecía haber tomado un giro extraño, como si estuviera hablando con alguien que tenía un poder mucho mayor del que él podía comprender. ¿Puedo hacer algo más por usted, señor?, dijo finalmente, mientras se preparaba para retirarse. Damián dejó escapar una risa suave, como si hubiera entendido que la conversación no había terminado. No ahora, Álvaro. Pero recuerda, todo gran deseo tiene un precio. Lo que necesitas, yo puedo dártelo. ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio por ello? Y con esas palabras, Damián se levantó y desapareció entre la multitud del restaurante. Álvaro se quedó allí, de pie, con la mente en blanco, intentando comprender el significado de lo que acababa de suceder. ¿Qué quería de él? ¿Y qué precio tendría que pagar por lo que Damián le había insinuado? Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, las palabras de Damián lo acompañaron, llenas de promesas y amenazas. Todo gran deseo tiene un precio. ¿Estaba dispuesto a pagar ese precio? Álvaro llevaba semanas sirviendo en el restaurante de lujo La Perla, un lugar que parecía tan distante de su vida cotidiana que a veces se sentía como si estuviera atrapado en una película. Los comensales eran personas poderosas, gente de negocios, políticos, artistas y toda la élite de la ciudad. Para ellos, La Perla era solo otro sitio donde celebrar sus victorias o, como solían decir, esconder sus secretos. Sin embargo, para Álvaro, era su único refugio, el lugar que le aseguraba una paga semanal, aunque apenas suficiente para cubrir las deudas que se acumulaban como sombras sobre su cabeza. El trabajo no era fácil. Las horas interminables de pie, las conversaciones triviales de los clientes que se mezclaban con el sonido del vino derramado sobre las mesas, las sonrisas forzadas que tenía que ofrecer sin importar cuán cansado o desilusionado estuviera. En este mundo, su rostro se fundía con el de los demás camareros, como un borrón anónimo entre la multitud, sin nombre, sin historia, solo una función que cumplir. Pero todo eso cambió una tarde, cuando apareció en el restaurante Damián Salazar, un hombre de negocios que jamás pasaba desapercibido. Siempre vestido con trajes impecables y acompañado de una seguridad que parecía seguirlo de cerca, Damián era conocido por ser uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Sus negociaciones cruzaban fronteras, sus inversiones dominaban mercados, y su nombre causaba tanto respeto como temor. Era un hombre que no hacía favores, solo negocios. Álvaro había visto a Damián varias veces antes, siempre en la misma mesa, siempre con una copa de vino tinto y la mirada fija en la nada, como si tuviera el mundo en sus manos, pero a la vez nada de valor en su vida. El camarero sabía que el millonario no era alguien a quien le gustara hacer pequeñas charlas, pero esta vez algo era diferente.
Damián levantó la vista y por primera vez le sonrió. Un gesto que, en la mente de Álvaro, parecía tan fuera de lugar como si el sol decidiera brillar en plena tormenta. «Álvaro, ¿cierto?», preguntó Damián, su voz grave cortando el murmullo del restaurante. Álvaro, desconcertado, asintió. Era la primera vez que Damián se dirigía a él por su nombre. «No es frecuente que un hombre como yo hable con gente como tú, pero creo que hay una oportunidad que te podría interesar», dijo Damián, mientras dejaba su copa de vino sobre la mesa. El joven camarero se quedó en silencio. No entendía a qué se refería, pero de alguna manera intuía que este encuentro podría significar algo importante, algo que podría cambiar su vida. Sin embargo, el miedo comenzó a crecer en su estómago. Algo en esa mirada lo inquietaba, como si estuviera siendo observado de una manera que no le gustaba, como si él fuera solo una pieza en un tablero mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Damián continuó, como si leyera los pensamientos de Álvaro. «Te he estado observando. Eres uno de los pocos que no se ve atrapado en las trivialidades de este lugar. Eres inteligente. Te das cuenta de las cosas sin necesidad de que te lo digan. Yo valoro eso. Y creo que tú también sabrás reconocer cuando se te presenta una oportunidad que no puedes dejar escapar». Álvaro intentó mantener la calma, pero una parte de él sabía que esto no iba a ser algo sencillo. Damián Salazar no era un hombre que hiciera favores por caridad. Nadie que estuviera en la cima del mundo de los negocios lo hacía. Y si había algo que Álvaro sabía bien, era que las oportunidades en este mundo venían con un precio, siempre. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó, sin poder evitar la curiosidad que comenzaba a dominarlo. Damián sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa calculadora, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Tengo un trabajo privado, algo que requiere absoluta discreción. Y, claro, un precio que se ajusta a la importancia de la tarea». Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en la mente de Álvaro. «Pero debo ser claro, no es para cualquiera. Es un trabajo que puede cambiar tu vida o acabar con ella». El camarero frunció el ceño. Algo no estaba bien. Lo sabía. La forma en que Damián hablaba, su tono tan casual, pero, a la vez, tan amenazante, le daba escalofríos. Pero había algo en esa oferta que lo atrapaba, algo en la promesa de dinero fácil, una salida de su vida de lucha constante. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente, casi sin querer escuchar la respuesta. Damián dejó que el silencio llenara la mesa por un momento, antes de hablar nuevamente, esta vez con una suavidad inquietante. «Lo que te voy a proponer, Álvaro, es una forma de asegurar que las cosas se resuelvan de manera definitiva. Un obstáculo, alguien que está en el camino de mis negocios. Y no hay espacio para estos obstáculos. Te ofreceré una suma importante, pero necesitarás tener lo que se requiere para llevar a cabo la tarea. No es fácil, ni limpia, pero lo piensas y me dices si te interesa». Álvaro lo miró fijamente, el sudor comenzando a humedecer su frente. Su mente se aceleraba mientras procesaba lo que había escuchado. Algo en él quería rechazarlo, salir corriendo, alejarse de ese tipo de ofertas, de ese mundo tan peligroso. Pero por otro lado, las deudas seguían creciendo. La pobreza lo acechaba y la vida que llevaba, de sacrificios constantes y sueños rotos, no parecía ser la que quería. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar por dinero? Damián, notando su duda, añadió: «No te preocupes, no tomarás una decisión ahora. Piensa en ello. Mañana, si lo deseas, podemos hablar nuevamente. Solo recuerda, las oportunidades como esta no llegan dos veces». Y con esa última frase, Damián se levantó, dejando sobre la mesa una tarjeta de visita. Simple, negra con letras doradas. Un recordatorio, aunque él no lo supiera, de la encrucijada en la que Álvaro estaba a punto de caer. Álvaro miró la tarjeta durante unos segundos, sus dedos temblando ligeramente. Sabía que había entrado en un juego peligroso, pero la promesa del dinero, de la libertad, era algo que no podía ignorar. ¿Qué haría? La decisión no sería fácil, pero, a veces, la necesidad de sobrevivir te lleva a tomar caminos de los que no puedes regresar. Álvaro sintió cómo su respiración se aceleraba mientras Damián continuaba. Un mal presagio llenaba el aire, pero algo en su interior
le decía que ya no había vuelta atrás. Había algo en las palabras del millonario, algo en su tono, que lo obligaba a mantenerse atento, a no perder detalle. No entendía aún completamente la magnitud de la oferta, pero el simple hecho de que Damián estuviera hablando con él, un camarero anónimo, ya era algo fuera de lo común. Damián, que parecía estar disfrutando de la incomodidad de Álvaro, se reclinó en su silla y tomó un sorbo de su vino, como si lo que estaba a punto de decir fuera un asunto trivial. El trabajo no es difícil en realidad, es solo un pequeño ajuste en el camino. Hay alguien que está interfiriendo en mis negocios. Héctor Valdivia, un abogado, un hombre con demasiados ideales y una lengua demasiado suelta. Se ha convertido en una amenaza para mis intereses, y creo que es hora de que desaparezca. El nombre de Héctor Valdivia resonó en la mente de Álvaro. Había oído hablar de él antes, aunque de manera indirecta. Valdivia era conocido por su trabajo como abogado defensor de causas públicas, y su nombre a menudo salía en las noticias cuando alguien importante estaba bajo investigación o se trataba de un escándalo. Sin embargo, nunca había imaginado que un hombre tan poderoso como Damián Salazar considerara a Valdivia un obstáculo tan grande. Lo que era aún más desconcertante era el tono con el que Damián hablaba, frío, calculador, como si estuviera hablando de un problema menor, como si Valdivia fuera una simple pieza en un juego de ajedrez que necesitaba ser retirada. «Entonces, ¿quieres que lo elimine?», preguntó Álvaro, apenas creyendo las palabras que salían de su boca. Su mente luchaba por asimilar la información, pero algo dentro de él ya intuía que no había otra opción. Si aceptaba, ganaría mucho dinero, más de lo que jamás había soñado. Pero también arriesgaría todo lo que conocía, incluida su moral. Damián le sonrió, como si la pregunta fuera una simple formalidad. «No es una cuestión de querer, Álvaro. Es una necesidad. Y lo que te ofrezco es una compensación que, créeme, cambiará tu vida. No solo será una suma sustancial, sino que te abrirá puertas. Podrás pagar tus deudas, vivir cómodamente. Y no solo eso. Te aseguro que será la última vez que tendrás que preocuparte por trabajar en un lugar como este». Hizo una pausa, dejando que la oferta se asimilara. Luego, añadió, «Solo quiero que entiendas que no estoy pidiendo un favor. Estoy pagando por un servicio, y espero que lo cumplas». Álvaro no sabía si estaba escuchando las palabras de un hombre que tenía todo bajo control, o de alguien que, en su desesperación por mantener su poder, había perdido la capacidad de razonar. Sabía que, en el fondo, su vida nunca volvería a ser la misma si aceptaba, pero también sabía que rechazar la oferta podría tener consecuencias aún peores. En ese momento, el deseo de cambiar su vida, de salir del círculo de pobreza que lo atrapaba, luchaba contra su sentido moral. «¿Qué más tengo que saber?», preguntó, intentando mantener la calma mientras su mente buscaba una salida. ¿Había alguna forma de dar marcha atrás sin poner su vida en peligro? Damián lo miró fijamente, sus ojos oscuros como el abismo, y dijo con una calma que solo alguien como él podría proyectar. «Nada más. Solo necesito tu compromiso. No te preocupes por los detalles. Yo me encargaré de todo lo demás. Solo quiero que lo hagas rápido, sin levantar sospechas. Un simple accidente será suficiente. Nadie lo sospechará. Y si te preocupa la legalidad de todo esto, déjame decirte que en mi mundo las reglas son flexibles, siempre y cuando se pague el precio adecuado». Se levantó lentamente de la silla, como si todo el asunto ya estuviera cerrado. «Pensaré que lo has aceptado cuando me envíes una señal. Una llamada, un mensaje. No me hagas esperar». Álvaro observó cómo Damián se alejaba, caminando con esa confianza que solo los hombres que controlan el destino de otros pueden tener. Mientras veía al millonario irse, una sensación extraña se apoderó de él. Su vida había dado un giro que ni siquiera en sus peores pesadillas había anticipado. La idea de matar a alguien, de hacer algo tan irreversible, parecía imposible. Pero también sabía que, si rechazaba la oferta, Damián no dudaría en destruirlo. En este mundo, uno no podía permitirse el lujo de decir no a personas como él. Se quedó allí, parado frente a la mesa, sintiendo cómo el peso de la decisión lo aplastaba. ¿Qué haría? ¿Cómo saldría de este enredo sin perder su humanidad, sin convertirse en algo que ya no podría reconocer? Por un momento, pensó en todo lo que podría hacer con el dinero.
en cómo podría cambiar su vida. Pero la otra parte de él, la parte que todavía sentía algo de ética, de respeto por la vida humana, le decía que no podía, no debía. Sin embargo, la advertencia de Damián lo perseguía, resonando en su mente. No me hagas esperar. Sabía que, al final, la decisión no sería solo suya. De alguna manera, esa opción ya estaba fuera de sus manos. Si no aceptaba, si no se sometía, se convertiría en un objetivo, y no sería solo su vida la que correría peligro. Las consecuencias para su familia, para sus seres queridos, podrían ser aún peores. El reloj seguía corriendo, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. No tenía mucho tiempo para pensar. Tenía que tomar una decisión. La decisión de Álvaro parecía más difícil cuanto más tiempo pensaba en ella. La propuesta de Damián no era solo un dilema moral. No se trataba simplemente de hacer una elección entre el bien y el mal. Era una cuestión de supervivencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si estuviera atrapado en un juego cuyas reglas no comprendía del todo, y donde las consecuencias no podían ser ignoradas. El restaurante, con su lujo y su bullicio, seguía siendo el mismo. Los platos servidos con precisión, el tintinear de las copas de vino, las risas y las conversaciones de fondo, todo parecía seguir su curso habitual, como si el encuentro con Damián nunca hubiera ocurrido. Pero para Álvaro, todo se sentía distorsionado, como si estuviera viviendo en otro mundo. Las luces del restaurante ya no brillaban de la misma manera. Los rostros de los comensales le parecían vacíos, desconectados. Nada de lo que antes parecía importante le importaba ahora. Solo quedaba una cuestión: aceptar o rechazar la oferta de Damián. Durante los siguientes días, su mente no dejó de dar vueltas a la conversación. El peso de lo que le habían pedido seguía colgando sobre sus hombros. Y sin embargo, la tentación era demasiado fuerte para ignorarla. Damián había dejado claro que había dinero de por medio, una cantidad que podría pagar todas sus deudas, mejorar su vida de forma que nunca había imaginado. Además, al hacerlo, podría salir de esa vida de mediocridad en la que llevaba años atrapado. Ya no sería el camarero que sirve a los demás. Sería uno de ellos, uno de los poderosos, uno que podía dictar sus propias reglas. Pero había algo que lo perturbaba profundamente: el asesinato. No solo por lo que implicaba moralmente, sino también por lo que significaba para él como ser humano. Nunca había tomado una vida, nunca había tenido el poder para decidir quién vivía y quién moría. ¿Cómo podría hacerlo ahora? ¿Cómo podría vivir consigo mismo si aceptaba la oferta de Damián? La idea de morir de forma violenta también rondaba su mente. La amenaza implícita en las palabras de Damián le dejaba claro que si no cumplía, sería él quien terminaría bajo tierra. Los hombres de Damián no eran conocidos por su amabilidad. En ese mundo de poder, solo importaba la lealtad, y si uno no era útil, simplemente desaparecía. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a su pequeño apartamento, el sonido de sus propios pasos parecía más fuerte que nunca. El frío de la calle lo calaba hasta los huesos, pero no era eso lo que lo hacía temblar. Era la incertidumbre de no saber qué hacer, el terror a tomar una decisión equivocada. Tenía miedo de tomar el camino que lo condenaría, pero también temía que, si rechazaba la oferta, su vida quedaría marcada para siempre. Una vida llena de sombras que jamás podría escapar. Se detuvo frente a un bar iluminado tenuemente. La gente dentro hablaba animadamente, ajena a la tormenta interna que él estaba viviendo. Decidió entrar, buscando alguna distracción, algo que lo sacara de su propia mente. Se acercó a la barra y pidió una copa. El camarero, un hombre alto con una sonrisa de cortesía, le sirvió con rapidez, sin hacer preguntas. Álvaro dio un sorbo, disfrutando de la sensación del alcohol calentando su cuerpo, pero aún así, no pudo calmar la ansiedad que lo acosaba. Fue en ese momento cuando vio a Lucía Ferrer, la periodista que había cubierto varias de las investigaciones más sonadas de la ciudad. Lucía estaba sentada en una mesa en el rincón más oscuro del bar, con un bloc de notas en la mano, observando a las personas que pasaban. Álvaro la conocía de nombre, aunque nunca había hablado con ella directamente. En la ciudad, todos conocían a Lucía, la periodista que nunca se rendía hasta destapar la verdad. Había hecho una carrera exponiendo las entrañas de los poderosos,
y siempre había luchado por la justicia, sin importar a quién tuviera que enfrentar. Muchos decían que no tenía miedo, que siempre estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una buena historia. Álvaro no podía dejar de mirarla. Se sintió como un insecto atrapado en una telaraña, atraído por la luz, pero sin tener idea de las consecuencias. No sabía si lo que pensaba hacer era una idea brillante o una total locura. En cualquier caso, algo en su interior le decía que no podía continuar con esa carga por mucho más tiempo. La oportunidad que Damián le había dado era única, pero también lo era la posibilidad de exponer la verdad. Si Damián era quien parecía ser, un hombre con el poder de destruir vidas, tal vez Lucía podría ser la clave para desenmascararlo. Álvaro respiró profundamente y se acercó a la mesa de Lucía, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía cómo iba a comenzar la conversación, pero algo le decía que, al igual que Damián había visto algo en él, tal vez Lucía también vería algo en su historia, algo que merecía ser contado. «¿Lucía Ferrer?», dijo, tratando de sonar lo más seguro posible, aunque su voz temblaba ligeramente. La periodista levantó la vista de su bloc de notas y su mirada se encontró con la de Álvaro. Hubo una pausa. Lucía no dijo nada, solo lo observó, como si estuviera evaluando si él era una amenaza o una oportunidad. Finalmente, sonrió levemente. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, con un tono que denotaba más curiosidad que desconfianza. Álvaro se sentó frente a ella, sintiendo que la sala de pronto se volvía más pequeña. Sabía que este momento podría cambiar su vida, pero no estaba seguro de qué camino elegir. Tenía la grabación que podría destruir a Damián, pero también sabía que jugar esa carta lo pondría en el centro de una tormenta que no podría controlar. «Necesito hablar contigo. Es sobre algo que podría cambiarlo todo», dijo, y de repente las palabras comenzaron a salir más rápido de lo que quería. Lucía lo miró fijamente, con una expresión que ya no era de pura curiosidad, era de alerta. Sabía que cuando alguien se acercaba a ella con tanta urgencia, no era para pedir ayuda por algo trivial. «Habla», dijo, sin vacilar, mientras ponía su bloc de notas a un lado. Álvaro sintió que su futuro, su vida, colapsaba entre sus manos. Sabía que esta conversación marcaría el destino de todos los involucrados. Lucía levantó la mirada lentamente, evaluando a Álvaro como si estuviera midiendo su valía. Durante un breve momento, la atmósfera se tensó, como si las palabras estuvieran al borde de un precipicio, esperando a ser pronunciadas. Álvaro se sintió expuesto, vulnerable, pero también sabía que no había marcha atrás. Necesitaba hablar con ella, y lo sabía con certeza. En ese momento, ella no solo era la periodista que había desvelado secretos y derrumbado imperios, sino también la única persona que podría ayudarlo a salir de este abismo en el que se encontraba. «¿Te conozco?», dijo Lucía, sus ojos fijos en los de él mientras dejaba el bolígrafo sobre la mesa. Álvaro vaciló por un momento. Luego se sentó sin esperar una invitación. La conversación que iba a seguir, no importaba cómo comenzara, cambiaría el curso de su vida para siempre. «No nos conocemos, pero…», dudó por un instante. «Soy Álvaro Méndez. Trabajo en el restaurante El Áureo, donde suele cenar Damián Salazar». Lucía frunció ligeramente el ceño al escuchar el nombre del millonario. No era un desconocido para ella. Damián Salazar era conocido por sus maniobras empresariales, su estilo de vida opulento y su comportamiento impredecible. Había rumores sobre él, claro, pero Lucía rara vez se dejaba llevar por el ruido. Su enfoque siempre había sido más serio, más profundo. Sin embargo, no podía negar que el simple hecho de que Álvaro mencionara su nombre en un contexto tan informal ya despertaba su curiosidad. «¿Damián Salazar? ¿Qué tiene que ver él con tú?», preguntó, sin quitarle la mirada, como si estuviera esperando una explicación convincente. Álvaro tomó un sorbo de su copa, intentando calmarse antes de seguir hablando. La conversación que estaba a punto de iniciar no solo ponía en juego su futuro, sino también el de muchas otras personas. La presión aumentaba a medida que la verdad se deslizaba lentamente por sus labios. «Damián me ofreció un trabajo», comenzó, pero vaciló nuevamente. El peso de las palabras lo oprimía. No estaba seguro de cuán lejos debía llegar con su revelación, pero en ese momento,
Algo en el tono de Lucía le hizo confiar un poco más en ella, como si su seriedad y su mirada desafiante fueran señales de que ella comprendía mucho más de lo que él podía imaginar. Un trabajo que, bueno, no puedo explicarlo todo aquí, pero tiene que ver con un asunto delicado. Algo relacionado con la desaparición de alguien. Y este alguien es un hombre llamado Héctor Valdivia. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, sin dejar de observarlo. A pesar de que no estaba demostrando abiertamente una emoción, la leve tensión en sus gestos revelaba que había algo de interés genuino en lo que Álvaro decía. ¿Desaparición?, repitió, como si lo estuviera evaluando. Sabía que los nombres, las conexiones y las circunstancias eran importantes, y a pesar de no tener todo claro aún, comenzaba a sentir que algo muy grande estaba ocurriendo detrás de la historia de ese joven camarero. Un juego peligroso, tal vez, algo que superaba lo que un simple trabajo podía representar. Álvaro asintió lentamente. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que Lucía no lo iba a dejar ir tan fácilmente, y eso era exactamente lo que necesitaba. Héctor Valdivia es un abogado, pero no un abogado cualquiera. Es alguien que se ha puesto en la mira de gente muy poderosa, gente como Damián Salazar. Y lo que me pidió, lo que me ofreció, es algo que no sé si debo hacerlo. Álvaro hizo una pausa, con la respiración entrecortada. De alguna manera, hablar en voz alta sobre la gravedad de lo que había estado a punto de hacer lo hacía más real, más urgente. Lucía observaba en silencio, sabiendo que la información que Álvaro tenía podría ser clave. A menudo, los hombres de poder caían debido a las acciones de personas como él, personas que accidentalmente se veían involucradas en algo mucho más grande de lo que inicialmente pensaban. La información que podía obtener de él, si fuera auténtica, podría ser el principio del fin para alguien como Salazar. ¿Y qué fue lo que te pidió exactamente?, preguntó Lucía, con un tono de voz más bajo, pero con una intensidad que mostraba que estaba completamente centrada en lo que Álvaro iba a decir a continuación. Él tragó saliva, su garganta seca, y miró hacia abajo, buscando la manera de describir lo que Damián le había ofrecido sin revelar más de lo que estaba dispuesto a contar. No sabía si Lucía podía ayudarlo, pero tenía que intentarlo. Había que arriesgarse. Me pidió que eliminara a Héctor Valdivia, que lo matara. La palabra quedó flotando en el aire, como una bomba a punto de estallar. Lucía no se inmutó, pero Álvaro percibió una ligera tensión en sus ojos. ¿Qué?, exclamó ella sorprendida, aunque manteniendo el control. Era una reacción natural, pero al mismo tiempo, algo en su rostro también indicaba que algo de eso ya lo había sospechado. El poder de Damián, las conexiones, todo eso le daba la razón. Pero aún así, las palabras eran demasiado crudas, demasiado directas. Nunca imaginó que alguien como él estaría en medio de algo tan oscuro. Álvaro asintió, mirando de nuevo a la mesa, como si en cualquier momento pudiera desaparecer de la vista de todos. Su vida nunca sería la misma después de contarle eso a Lucía. Y acepté, dijo con la voz quebrada. No quería hacerlo, no sabía si podía hacerlo, pero al aceptar, en su mente, había un atisbo de esperanza. La esperanza de que si lograba conseguir lo que quería, si podía exponer todo lo que sabía, podría redimirse de alguna manera. No solo salvaría su alma, sino que tal vez salvaría la vida de Héctor Valdivia. Lucía lo observaba en silencio por unos segundos. El peso de lo que acababa de escuchar comenzaba a asentarse en su mente. Sabía que esto no era solo una historia para un artículo. Era algo mucho más grande, algo que podría cambiar el rumbo de la ciudad, de la gente que la gobernaba, y especialmente de la vida de Álvaro. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente, como si esperara esa respuesta. Pero su tono de voz había cambiado, se volvía más grave, más serio. El futuro de Álvaro y la verdad detrás de todo lo que estaba sucediendo dependía de eso. Álvaro, con una mirada decidida, sacó su teléfono móvil y mostró a Lucía el archivo que había grabado en la reunión con Damián. Una grabación en la que el millonario había revelado, sin saberlo, todos los detalles de la orden. «Aquí está, la grabación que podría destruirlo», dijo con voz temblorosa. Lucía no reaccionó de inmediato. Hubo un silencio cargado, denso,
que parecía engullir la atmósfera del bar. Álvaro, con la cabeza baja, se sintió vulnerable, como si hubiera hecho una confesión que no podría deshacer. Había compartido con ella lo más oscuro de su vida, la propuesta de Damián, y aunque su boca había soltado las palabras, su mente aún luchaba por procesar todo lo que implicaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría confiar en Lucía? Finalmente, Lucía rompió el silencio, pero lo hizo con calma, casi de manera meticulosa. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de Álvaro, evaluando su rostro, sus gestos, como si cada palabra que él había pronunciado tuviera más de una capa de significado. ¿Por qué estás contándome esto? Su voz fue suave, pero cargada de un tono serio. No había juicio, solo una observación. Lucía no estaba allí para juzgarlo, sino para entender lo que estaba en juego. Álvaro levantó la mirada hacia ella, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, encontró algo de consuelo en la calma de Lucía. No podía seguir con esa carga él solo. Necesitaba a alguien que lo ayudara a poner las piezas en su lugar. El peso de lo que había hecho, el hecho de que hubiera entrado en ese oscuro juego, ya lo estaba consumiendo. De alguna forma, creía que Lucía era la única que podía entender la gravedad de la situación. «¿Por qué no puedo hacer esto solo?», dijo, sus palabras más firmes esta vez. Quería que ella comprendiera que no estaba buscando escapar de la responsabilidad de sus decisiones, pero tampoco podía seguir cargando con esa sombra sin ayuda. «Sé que esto va más allá de mí. No es solo un trabajo. Si hago esto, si mato a Héctor, me convierto en algo que no soy. Y si no lo hago, Damián no es alguien con quien puedas jugar. Él tiene el poder de destruirme. Mi vida está en sus manos ahora». Lucía asintió lentamente, como si las palabras de Álvaro fueran un rompecabezas cuyas piezas comenzaban a encajar. Sabía que todo esto era solo la punta del iceberg. Lo que él le estaba diciendo era solo una parte de la historia, pero ya tenía claro que lo que había detrás de esa oferta no era nada simple. Damián Salazar era un hombre peligroso, y las piezas del tablero empezaban a alinearse. Si Álvaro había sido elegido para hacer un trabajo sucio, era porque había algo que Salazar quería ocultar, algo que debía quedar en las sombras. «¿Tienes pruebas?», preguntó Lucía de repente, su tono ahora más urgente, casi imperativo. Álvaro la miró, confundido por un momento. No entendía a qué se refería exactamente. «¿Pruebas? ¿De qué?», respondió, aún procesando la pregunta. Lucía no perdió tiempo, y de un gesto, señaló al bolsillo interior de su chaqueta. Álvarez sintió un pequeño golpe de adrenalina. Sabía a lo que se refería. La grabadora. Lucía lo miró directamente a los ojos. «Tienes una grabación, ¿verdad? Damián no es un hombre que deja cabos sueltos. Si quieres detener esto, tienes que asegurarte de que no haya forma de que él te elimine sin que pueda enfrentarse a las consecuencias. Si tienes esa grabación, estás en una posición más fuerte de lo que crees». Álvaro sintió un nudo en el estómago. La grabadora estaba en su bolsillo, allí, a su alcance, pero también representaba un riesgo enorme. Había hecho todo lo posible para que Damián no supiera que estaba siendo grabado. Pero, ¿y si Lucía no podía ayudarlo? ¿Y si la grabación no era suficiente? ¿Qué pasaría si no conseguía exponer a Salazar? El miedo a lo que podría suceder lo invadió de nuevo, como una ola que lo empujaba hacia un abismo. Sí la tengo», dijo finalmente, sacando la grabadora de su bolsillo y poniéndola sobre la mesa. Su pulso tembloroso traicionaba su nerviosismo, pero su voz era decidida. «Pero no estoy seguro de que sea suficiente. Damián tiene contactos, poder. Si se entera de que lo he grabado, no sé qué hará». Lucía estudió la grabadora. Luego miró a Álvaro con un rostro impasible. «No te preocupes por eso. Yo me encargaré de hacerla llegar a los medios. Necesitamos crear una red de seguridad alrededor de esta grabación. Si Damián intenta cubrirlo todo, si intenta desaparecer la evidencia, no podrá detenerlo. Pero tenemos que actuar rápido. No hay tiempo que perder». Álvaro se sintió algo aliviado, aunque aún no completamente convencido. No estaba seguro de cuán rápido podría actuar Lucía, ni si tendría la influencia suficiente para que la grabación tuviera el impacto que él esperaba. Sin embargo, algo en sus palabras le dio esperanzas. Lucía no era alguien que se dejara intimidar fácilmente, y él sabía que estaba metido en algo mucho más grande que él mismo,
¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, con una mezcla de desesperación y determinación en su voz. Lucía respiró profundamente antes de responder, sus ojos fijos en la grabadora mientras pensaba en los próximos pasos. La situación ya estaba fuera de las manos de Álvaro, pero ahora Lucía tenía una parte importante del rompecabezas. El siguiente movimiento debía ser crucial. Lo primero es asegurarnos de que no estés bajo vigilancia. Si Salazar te ha marcado como objetivo, tiene que haber gente observándote. Necesitamos encontrar una forma de que no se enteren de que lo estás traicionando. ¿Tienes algún lugar seguro donde podamos hablar más tarde? Álvaro asintió, sin dudar. A lo largo de los años, había aprendido a encontrar refugios discretos, lugares donde la gente no lo miraba dos veces. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya nada sería igual. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero a un precio muy alto. Sí, sé de un lugar, un apartamento vacío que alquilo para días como este. Nadie me seguirá allí. Lucía asintió, tomando la grabadora con firmeza y guardándola en su bolso con un movimiento rápido y preciso. Había algo en su rostro, una expresión que dejaba claro que estaba más comprometida con este caso de lo que él pensaba. Álvaro no era el único que estaba corriendo riesgos. Ella también se estaba adentrando en un terreno peligroso. Entonces, vamos a ese lugar. Y después de eso, veremos cómo hacemos que Salazar pague por lo que ha hecho. Álvaro no podía dejar de pensar en lo que había dicho. La verdad, estaba comenzando a abrirse paso, pero no sin una lucha. Sabía que la lucha por exponer la oscuridad de Damián Salazar sería peligrosa, pero al menos, por fin, no estaba solo en esa batalla. Ambos se levantaron de la mesa y se dirigieron hacia la salida del bar, conscientes de que lo que venía podría cambiar sus vidas para siempre. La noche ya se había instalado sobre la ciudad. El aire estaba cargado, denso, como si la atmósfera misma estuviera consciente de la gravedad de los acontecimientos que se estaban desatando en silencio. Álvaro, de regreso a su pequeño apartamento, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Lucía. El alivio que había sentido al entregarle la grabadora se había desvanecido rápidamente, reemplazado por una sensación inquietante. Ahora, la verdadera batalla comenzaba. El peligro que lo acechaba era más tangible que nunca, y sabía que no podía bajar la guardia ni por un segundo. Con cada paso que daba, sentía que la sombra de Damián Salazar se acercaba. El hombre era poderoso, no solo en términos de riqueza, sino en su capacidad de manipular, controlar e incluso destruir a quienes se cruzaran en su camino. Álvaro ya lo había experimentado en carne propia, y ahora, después de la traición, sabía que no podría escapar tan fácilmente. No solo era su vida la que estaba en juego. Si Damián decidía vengarse, podría arrastrar a Lucía y a cualquier otra persona que se hubiera involucrado. Al entrar a su departamento, lo primero que hizo fue asegurarse de que las cortinas estuvieran cerradas. El reloj marcaba la medianoche, y las luces de la calle apenas se filtraban por las rendijas de la ventana. Nadie podría verlo desde afuera, pero eso no lo tranquilizaba del todo. Los pensamientos oscilaban entre la adrenalina y la ansiedad. ¿Qué pasaría si Damián descubría que lo había traicionado? ¿Si sus hombres ya lo estaban vigilando? Un sonido interrumpió su reflexión. Su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. Con el corazón acelerado recogió el dispositivo y lo desbloqueó. Era Lucía. Lucía Ferrer. La grabación está en buenas manos, pero debes saber que no estamos fuera de peligro. Ya lo están buscando. Damián sospecha de ti. Cuídate y mantén un perfil bajo. No te confíes. El mensaje era breve, pero el peso de sus palabras cayó sobre él con toda la fuerza de la realidad. Sabía que no podía confiar en que las cosas se resolverían por sí solas. Si bien Lucía estaba moviéndose rápido, también era cierto que la magnitud de lo que había hecho podría ser devastadora para ambos. Decidió hacer una llamada. La única persona en la que podía confiar completamente ahora era José, un amigo de toda la vida, su confidente y una especie de hermano. Aunque José no conocía todos los detalles de lo que estaba sucediendo, siempre había estado a su lado. Necesitaba su apoyo más que nunca. Aunque no quería involucrarlo en esto, sabía que no tenía otra opción. Marcó su número y esperó. La llamada tardó en conectarse, y cuando finalmente lo hizo, la voz de José sonó al otro lado, cansada pero aliviada de escuchar a su amigo. «¿Álvaro?
¿Qué pasa, hermano? Te escucho raro. ¿Todo bien? La preocupación en su voz era palpable. José, dijo Álvaro con un suspiro. Necesito que me ayudes. Estoy en problemas graves. ¿Te acuerdas de Damián Salazar? El millonario que te mencioné aquella vez. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si José estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que Salazar no era un tipo con quien se pudiera jugar, pero nunca imaginó que la situación llegaría a este extremo. ¿Qué pasa con él?, preguntó José, claramente alarmado. ¿Por qué hablas de él como si fuera un problema? Es más complicado de lo que imaginas. Estoy metido hasta el cuello con él. No es solo un trabajo, ahora es cuestión de vida o muerte. He hecho algo que no tiene vuelta atrás, y tengo miedo de que me encuentren, de que me hagan algo. No sé qué hacer. José guardó silencio un momento. Luego sus palabras salieron con firmeza, aunque la inquietud era evidente en su tono. ¿Tú estás bien? ¿Estás a salvo?, preguntó, como si buscaría consuelo en las palabras de Álvaro. No sé, respondió con sinceridad. Creo que estoy haciendo lo que debo, pero no puedo seguir solo en esto. Damián tiene contactos, poder. Creo que ya sospecha de mí, y si no actúo rápido, todo esto podría terminar muy mal. José se quedó en silencio unos segundos, considerando la gravedad de lo que acababa de escuchar. El silencio estaba pesado, como si las palabras fueran insuficientes para describir el abismo al que se enfrentaba su amigo. Álvaro, no sé qué puedo hacer. Yo estoy aquí para lo que necesites, pero, hermano, esto suena a algo mucho más grande que tú y yo. José finalmente dijo, la preocupación no solo por él, sino por la situación que estaban viviendo. Lo sé, pero lo único que necesito ahora es un lugar donde esconderme, al menos por unos días. No tengo a dónde ir. Nadie más puede saber de esto. Damián es peligroso. José tardó algunos segundos más, y luego la decisión fue clara. Ven aquí. Te daré un lugar donde puedas quedarte mientras vemos cómo resolvemos esto. Pero no confíes en nadie más, Álvaro. Ni siquiera en gente cercana. Ya no es solo un tema de dinero. Es sobre lo que Damián podría hacer si te encuentra. Álvaro agradeció profundamente, aunque su mente seguía siendo un torbellino de dudas. Sabía que José no estaba tomando esta decisión a la ligera. Lo que fuera que hubiera dejado atrás, lo que hubiera comenzado con esa grabación, ya no era solo un asunto de un trabajo sucio. Había entrado en un campo donde las reglas no existían y las consecuencias no eran claras. Mientras cerraba el teléfono, volvió a mirar la grabadora que había dejado sobre la mesa. La sensación de estar atrapado entre dos fuerzas, entre dos mundos tan distintos pero igualmente oscuros, lo estaba ahogando. Pero no tenía más opciones. Si se detenía ahora, si retrocedía, sería demasiado tarde. El único camino era hacia adelante, aunque el precio de la verdad fuera más alto de lo que jamás había imaginado. Álvaro sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el apartamento. Aunque José le ofreciera refugio, el reloj ya estaba corriendo en su contra. En cualquier momento, los hombres de Damián podrían aparecer en su puerta, y lo más probable es que ya estuvieran revisando sus movimientos, rastreando cada pista que pudiera llevarlos hasta él. Mientras recogía sus pertenencias más básicas, el teléfono de nuevo vibró en la mesa. Esta vez, el mensaje era de Lucía. Lucía Ferrer. La grabación ha comenzado a circular. Ya está en manos de varios medios. La presión sobre Damián ha comenzado, pero no te confíes. Ahora es cuando debes estar más alerta. No sabemos cuántos de sus hombres están tras de ti. Mantente oculto y no confíes en nadie. No te hagas visible. El mensaje le dejó un nudo en el estómago. Aunque la información sobre la filtración de la grabación le daba una ligera esperanza, también lo llenaba de miedo. Sabía que el momento en que Damián se diera cuenta de la traición, la casa comenzaría sin descanso. Y lo que era aún peor, ahora todo el mundo estaba al tanto de lo que había hecho. Ya no había vuelta atrás. Con la decisión tomada, Álvaro dejó el apartamento sin mirar atrás, con el rostro fijo y una sensación de urgencia que lo empujaba a moverse rápidamente. No podía perder tiempo. Un par de horas más y su destino podría cambiar para siempre. Se dirigió a la dirección de José, sin saber exactamente qué esperar, pero sabiendo que en ese momento su única opción era confiar en su amigo. Al llegar al edificio donde José vivía, sentía la tensión en el aire.
Cada paso parecía resonar más fuerte de lo que debería, como si el miedo lo hiciera más consciente de cada ruido, de cada movimiento a su alrededor. Sabía que estaba siendo seguido, tal vez no físicamente, pero la sensación de estar bajo vigilancia lo acechaba. Cada coche que pasaba por la calle, cada sombra que se cruzaba en su camino, era motivo suficiente para que su pulso se acelerara. Subió las escaleras con rapidez, evitando cualquier contacto visual. Cuando llegó al piso de José, la puerta ya estaba entreabierta, como si su amigo estuviera esperando su llegada. Entró sin decir una palabra, y José lo recibió con un gesto grave. Había algo en su expresión que mostraba que la situación se había salido de control mucho más rápido de lo que él había anticipado. «Álvaro, ¿cómo estás?», dijo José, con una voz que denotaba preocupación, pero también una extraña calma. Era la calma de alguien que sabía que ya no había marcha atrás, que estaba en medio de una tormenta que no podía controlar. «Lo peor aún no ha pasado», respondió Álvaro con dureza, sin poder ocultar la tensión en su voz. «Damián sabe que lo traicioné. En cualquier momento puede venir a buscarme. Y si no actúo rápido, no solo yo estaré en peligro. Lucía también está involucrada. Y todo esto se está descontrolando». José asintió, entendiendo la gravedad de la situación. A pesar de la amenaza que ahora pesaba sobre ambos, no dudó en ofrecer su ayuda. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Yo te cubro, pero tienes que mantener un perfil bajo. No puedes salir a la calle, ni siquiera para comprar algo. Estarás a salvo por ahora. Pero si los hombres de Damián te encuentran aquí, no podrá ayudarte ni yo ni nadie». Álvaro sabía que José tenía razón. El riesgo de ser encontrado estaba siempre presente. No podían arriesgarse a que lo rastrearan, y mucho menos que el rastro de su presencia en ese lugar pusiera a José en la mira de Salazar. Las horas pasaban lentamente. Álvaro intentaba dormir, pero el miedo, la ansiedad y la adrenalina lo mantenían despierto. Su mente estaba en constante agitación, imaginando todos los posibles escenarios en los que Damián podría dar con su paradero. En ese espacio encerrado, apenas iluminado por una luz tenue, la sensación de claustrofobia crecía. No podía moverse libremente, no podía confiar en nadie. La desesperación comenzaba a devorarle los pensamientos. En la madrugada, el teléfono de Álvaro vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje provenía de un número desconocido. Su corazón se aceleró mientras lo desbloqueaba, temeroso de lo que pudiera ser. «Desconocido, te estamos siguiendo. Sabemos lo que hiciste. No creas que estás a salvo. Si no entregas la grabación, lo lamentarás. Sal de tu escondite antes de que nosotros lleguemos». El mensaje le heló la sangre. Sabía que no podía ignorarlo. Damián había dado la orden. Ya no era una amenaza vacía. Estaban dispuestos a encontrarlo, y no iban a parar hasta que lo hicieran. José miró la pantalla con preocupación, pero no mostró miedo. Sabía que estaba jugando con fuego al esconder a Álvaro bajo su techo, pero también entendía que, si lo entregaba, estaba condenando a su amigo. «Esto no va a quedar así, Álvaro. Tenemos que movernos rápido. Si sigues aquí, te encontrarán», dijo José, con una firmeza que apenas disimulaba el pánico que sentía por dentro. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó Álvaro, sintiendo el peso de la desesperación apoderarse de su voz. «No lo sé. Tal vez haya algo que pueda hacer. Pero necesitamos un plan. Sal de la ciudad, al menos por un tiempo. No puedes quedarte aquí». José estaba pensando rápidamente, intentando encontrar una solución. «¿A dónde? ¿A dónde voy?», respondió Álvaro con la voz quebrada. No podía imaginar cómo escapar de todo esto, ni cómo esconderse de un hombre tan poderoso como Damián. José le dio una mirada pensativa, como si algo estuviera ocurriendo en su mente. «Hay un amigo mío, un contacto en la costa. Tiene una casa aislada. Si logras llegar hasta allí, podrías estar fuera de peligro, al menos por un tiempo. Te ayudaré a conseguir lo que necesites. Pero tienes que salir hoy mismo. Ahora. Si te quedas aquí, no durarás mucho». Álvaro no dudó ni un segundo. La única salida era escapar. Aunque el futuro se veía incierto, al menos tenía una oportunidad de sobrevivir, de mantener viva la esperanza de que todo esto podría terminar de alguna forma. Sin perder tiempo, comenzaron a preparar todo lo necesario. Sabían que las horas corrían en su contra. Cuanto más tarde en irse,
mayor era la probabilidad de que los hombres de Damián llegaran antes que ellos. Cuando Álvaro finalmente salió de la casa de José, con su mochila al hombro y el corazón palpitando fuertemente en su pecho, miró hacia atrás por última vez. No podía saber si sería la última vez que vería a su amigo. El camino por delante era incierto, y sabía que cada paso que diera lo acercaría más al filo de la navaja, pero no tenía opción. El precio de la verdad era más alto de lo que había imaginado. La madrugada estaba quieta. El aire pesado y denso de la ciudad parecía suspender el tiempo, mientras que las luces intermitentes de los coches en la distancia daban un resplandor inerte a las calles vacías. Álvaro estaba en la azotea del edificio de José, observando el horizonte. El miedo seguía allí, pegado a su piel como una sombra constante, pero algo había cambiado en él. Ya no era el mismo joven lleno de dudas y temores. Lo que había comenzado como un juego de supervivencia se había convertido en una necesidad urgente de justicia. No podía parar ahora, no después de todo lo que había arriesgado. José le había ofrecido refugio, pero las amenazas de Damián Salazar no hacían más que aumentar. Los hombres del empresario estaban cada vez más cerca, y la filtración de la grabación solo había incrementado la presión. El tiempo se le agotaba. Aún con la evidencia en sus manos, la verdad era solo una parte del problema. Exponerla requería más que valentía. Necesitaba estrategia, rapidez y una oportunidad que no podía desperdiciar. En su teléfono, el mensaje de Lucía Ferrer aún estaba visible y sus palabras retumbaban en su mente. La verdad está fuera, pero no te confíes. No sabemos hasta qué punto Damián tiene aliados en el sistema. Todo esto puede volverse en tu contra. Álvaro miró hacia el teléfono que descansaba sobre la mesa. Las notificaciones se acumulaban, pero él seguía sin mover un dedo. Era tarde, demasiado tarde. Damián sabía de su traición y no tardaría en actuar. Era cuestión de tiempo. En ese instante, un sonido rompió el silencio de la noche. Un teléfono sonó. Era el teléfono de José. Él miró la pantalla, y al ver el nombre en la llamada entrante, su rostro palideció. Era Lucía. «Álvaro», dijo José, con una gravedad que lo detuvo en su camino. «Es ahora o nunca. Tienes que decidir qué vas a hacer. El juego se ha intensificado. Damián no se va a detener hasta encontrarte». Álvaro sabía que había llegado el momento. Aceptar la oferta de Damián lo hubiera salvado temporalmente, pero a un costo demasiado alto. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás, pero aún había algo más que podía hacer. No solo se trataba de salvar su vida, se trataba de enfrentarse a la corrupción que había acechado la vida de tantas personas. Se trataba de limpiar la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozarlo. Al recibir la llamada, Lucía le dio la noticia que tanto temía. Damián había caído. La grabación de la conversación había sido la pieza final que la policía necesitaba para arrestarlo. La verdad había prevalecido, pero a un precio. El imperio de Damián Salazar se desplomaba, pero el costo personal para Álvaro era incalculable. La policía había encontrado la casa de Damián vacía, sus cuentas bloqueadas y sus aliados dispersos. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir la caída del empresario. Pero en medio de todo esto, Álvaro había perdido más de lo que había ganado. Perdió su anonimato, su libertad, su estabilidad, y ahora se encontraba mirando un futuro incierto, lleno de sombras. Estaba libre, sí, pero ¿a qué costo? ¿Valió la pena? ¿Realmente había hecho lo correcto? Las preguntas seguían atormentando su mente. El sistema seguía siendo el mismo. Las personas que habían caído bajo el poder de Damián ahora buscaban venganza, y Álvaro estaba en el centro de todo. La guerra no había terminado. Miró su reflejo en la ventana del departamento de José, la ciudad desmoronándose a sus pies. Sabía que la verdad nunca es gratuita, que enfrentarse al mal siempre tiene consecuencias, pero también sabía que al final del día, él había hecho lo que creía correcto. Había tenido la oportunidad de seguir siendo un peón en un tablero, pero había decidido hacer lo impensable. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente el precio que pagó merecía la pena para destruir un imperio de mentiras?